Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en un material fascinante. Son extractos de una edición del Discurso del Método, de René Descartes. Ujú. Y vienen con un prólogo, notas biográficas, que nos ayudan a entender su mundo, ¿no? Exacto, le dan mucho contexto. ¿Y qué buscamos hoy? Pues no solo ver las ideas de Descartes sobre el método, sobre cómo pensar bien, Que ya es bastante. ya es bastante, sí, sino entender por qué sintió esa necesidad, esa urgencia de crear un método así. Ajá. Vamos a explorar ese mundo convulso del que salió y por qué, bueno, siglos después, aquí estamos hablando de él. Todo basado en lo que nos dice este texto. Suena muy bien. Para empezar, imaginen esto que pinta la fuente. Europa, en crisis total. Las viejas certezas cayéndose a pedazos. Un momento de mucha confusión. Muchísima. Y ahí, en medio de todo, está Descartes buscando, dice el texto, como un náufrago buscando tierra firme. Qué buena imagen. Una base sólida en un mar de dudas. Poderosísimo. Así que, bueno, vamos a explorar ese rescate intelectual. Venga. El material que tenemos, fíjate, dice algo importante. A veces pensamos que Descartes salió como de la nada. No. Sí, como un genio aislado. Ajá, como si viniera justo después de los antiguos. Pero la fuente, citando a Hamelin, dice que no, que su pensamiento es una respuesta muy directa, muy profunda, a una crisis cultural enorme. Exactamente. El Renacimiento, que a veces vemos como pura luz, arte, florecimiento, Sí, florecimiento. pero según esta fuente, fue también una época de crisis profunda. Existencial, intelectual. Claro, piensa, la unidad religiosa, rota por la Reforma, los descubrimientos geográficos, Copérnico diciendo que la Tierra no es el centro. Uf, imagínate el shock. Claro, dinamitando la visión del mundo. Y la base filosófica medieval, el realismo aristotélico de la escolástica, pues empezaba a hacer agua. Ujú. Y el texto dice algo interesante, que este espíritu de cambio se vio primero en artistas, científicos, teólogos. Da Vinci, Galileo, Lutero. Antes que en la filosofía oficial. Exacto, antes de que la filosofía se atreviera a cuestionarse a sí misma a fondo. Y justo en ese ambiente de tanta incertidumbre, Descartes siente lo que la fuente llama una angustia intolerable de la duda. Una angustia real, sí. Hay una cita fuerte de las meditaciones que menciona el material. Se describe como si estuviera hundiéndose en aguas profundas sin poder pararse ni nadar. ¡Qué fuerte! Te da una idea de la necesidad vital que sentía por encontrar un método, algo firme a que agarrarse. Totalmente. Realismo aristotélico. Busca un punto de apoyo. Justo, como Arquímedes, ¿no? Un punto de apoyo firme e inmóvil para desde ahí reconstruir todo el saber. La fuente lo llama el inicio de la segunda navegación de la filosofía, un giro hacia adentro, hacia el sujeto que piensa. Fascinante. Y para entender al hombre, vayamos a sus inicios. Nació en 1596 en La Haye, Francia. Familia noble, bueno, baja nobleza. Ajá. Y estudió en el colegio jesuita de La Flèche, que era de lo mejor de Europa. Y ojo, que él mismo lo reconocía, ¿eh? Sí, la fuente cita que él decía que no creía que hubiera mejor lugar para enseñar en el mundo. A pesar de las críticas que luego le haría a la filosofía que aprendió ahí. Claro, y el plan de estudios, según detalla el texto, era muy sólido para la época. Lógica aristotélica, física, metafísica, matemáticas. Él lo estándar, digamos. Sí, pero muy estructurado. Lecciones, debates, las disputaciones, pero siempre bajo la autoridad de Aristóteles. Claro, mientras no chocara con la fe. Una formación muy objetiva, impersonal, dice el texto. Sí, diseñada para transmitir un conocimiento ya establecido, no tanto para innovar. Pero aquí viene lo interesante, y el texto lo subraya citando el discurso. Descartes sale de La Flèche, por ahí de 1612, y pues con sentimientos encontrados. Ujú. Reconoce que le sirvió, le aguzó el ingenio, le dio herramientas, elocuencia. Habilidad para debatir. Exacto, pero no le dio lo que él más quería, la certeza, la verdad sin dudas. Sentía que aprendió a defender cualquier cosa, a hacerla parecer verosímil, pero no a descubrir verdades nuevas. El texto dice que su juicio sobre la escolástica fue benévolo por un lado, pero radicalmente condenatorio por otro. Claro, porque le negaba la capacidad de avanzar en el conocimiento real.
una insatisfacción muy profunda. Y esa insatisfacción es clave, ¿no? Totalmente. Es lo que lo lleva, como cuenta en el discurso y recoge la fuente, a tomar una decisión radical: dejar los libros. Adiós a las letras. Sí, y buscar el conocimiento en otro lado, en el gran libro del mundo. Órale. Y se va a viajar, a ver cortes, a meterse al ejército. Estuvo con Mauricio de Nassau en Holanda, luego con el duque de Baviera al inicio de la Guerra de los 30 años. Pero dice el texto que él se sentía más espectador que actor, ¿no? Sí, como que observaba las comedias humanas, la diversidad de opiniones, y eso seguro reforzó su duda sobre las verdades aprendidas. Y toda esa observación lo lleva a un momento, casi legendario. El texto lo cuenta muy bien, basándose en el discurso. Ah, sí, el invierno de 1619. Exacto. En Alemania, cerca de Ulm. Una pausa en la guerra. Descartes está solo, encerrado en una habitación con una estufa, un puel. Calientito y aislado. Y ahí, en esa quietud, ¡pum!, tiene como una iluminación. Concibe las bases de su método. El momento clave. Incluso la fuente menciona que su biógrafo habla de sueños, visiones esa noche. Una voz celeste que le encarga reformar la filosofía. Hasta hizo una promesa de ir en peregrinación a Loreto. Vaya momento místico intelectual. Y el texto explica de dónde saca las ideas para el método, según el discurso. A ver. Se inspira en 3 cosas, pero criticándolas. La lógica formal, los silogismos. Dice que no sirven para inventar, solo para explicar lo ya sabido. Ok. Luego, el análisis geométrico de los griegos. Potente, pero muy atado a las figuras, dice. Limitado. Y el álgebra de los modernos. La ve como un arte confuso y oscuro, lleno de reglas raras. Busca algo nuevo que combine lo bueno de cada una, pero sin los defectos. Y de ahí, las famosas 4 reglas del método. El texto las resume muy claro. Son el corazón de su propuesta. A ver, ¿recuérdalas? 1. La evidencia. No aceptar nada si no es evidente. Evitar la prisa y los prejuicios, solo lo claro y distinto. Claridad y distinción, fundamental. 2. El análisis. Dividir los problemas en partes pequeñas, tantas como sea necesario para resolverlos mejor. Descomponer. 3. La síntesis. Ir de lo simple a lo complejo. Empezar por lo fácil y subir gradualmente. Ordenar el pensamiento. Construir ordenadamente. Y 4. La enumeración o revisión. Hacer recuentos completos y revisiones generales para estar seguro de no omitir nada. Comprobar todo. Es su receta para la certeza. Pero ojo con la primera regla, la de la evidencia. Ahí está la revolución que señala el texto. ¿En qué sentido? En que la evidencia se basa en la claridad y distinción internas de la idea, dentro de la mente. Ah, claro. Eso es el inicio del idealismo moderno. La verdad ya no es que la idea corresponda a algo de fuera, sino una cualidad de la idea misma. El foco se va al sujeto, a la razón individual. Es un cambio radical. Como decir, confía en tu razón cuando ve algo clarísimo, no en autoridades externas. Exacto. Ese es el quiebre. Es potentísimo. Y el texto menciona también 2 operaciones mentales clave para usar el método, ¿no? De las reglas para la dirección del espíritu. Sí, la intuición y la deducción. La intuición es como ver directamente una verdad simple, clara y distinta. Un fogonazo. Ok. Y la deducción es encadenar esas intuiciones. Construir razonamientos seguros paso a paso. Según el texto, las 2 primeras reglas preparan para la intuición y las 2 últimas guían la deducción. Tiene lógica. Ya tiene las reglas, las operaciones mentales. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empieza a usarlas para encontrar esa certeza? Pues empieza aplicando la primera regla de la forma más radical posible, con la duda metódica. La famosa duda. Y el texto insiste, no es que sea escéptico porque sí. Al contrario, la duda es su herramienta, su filtro. ¿Como un ácido para quitar todo lo dudoso? Exacto. Para demoler el edificio viejo y construir sobre roca firme. Duda de los sentidos, de los razonamientos, hasta de si estamos despiertos o soñando. Y lleva la duda a un nivel extremo con esa hipótesis del genio maligno que menciona el texto. Uf, ¿sí? La hipótesis del genio maligno o Dios engañador de las meditaciones.
La fuente dice que no es un juego, sino un paso dialéctico clave. ¿Cómo funciona? Se plantea, ¿y si hubiera un ser superpoderoso y malo que me engañara en todo? En que 2 más 2 son 4, en que veo el mundo. Llevar la duda al límite absoluto. Exacto. Y justo ahí, paradójicamente, encuentra la primera certeza. Porque aunque ese genio me engañe en qué pienso, no puede engañarme sobre el hecho de que estoy pensando mientras dudo. Claro, para ser engañado tengo que existir como algo que piensa. Ahí está. El famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La primera verdad, el ancla del náufrago, el punto firme. Suena simple, pero qué viaje mental para llegar ahí. Tremendo viaje, sí, pero el cogito, ojo, solo le asegura su propia existencia como cosa que piensas, res cogitans. Sigue solo en su cabeza, digamos. Exacto, es una certeza solipsista al principio. Ok, ya sé que existo como pensador, pero ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo sé si mis otras ideas sobre el mundo, las mates, lo que sea, son confiables, si no me sigue engañando el genio? Justo. Necesita un puente para salir de sí mismo y confiar en su razón más allá del cogito. ¿Y cuál es ese puente? Ese puente, explica el texto siguiendo las meditaciones, es Dios. Ah, Dios entra en escena. Sí, argumenta que tiene en su mente la idea de un ser infinito, perfecto, omnisciente, etc. Se pregunta, ¿de dónde salió esta idea? No la pudo crear él, que es finito e imperfecto. Exacto. Concluye que esa idea solo pudo ponerla en su mente un ser que realmente tiene esas perfecciones. O sea, Dios existe. Ok, ¿y eso cómo le ayuda contra el genio maligno? Porque argumenta que un ser perfecto no puede ser engañador, ya que engañar es una imperfección. Ah, claro. Entonces, si Dios existe y es bueno, Él garantiza que nuestras ideas claras y distintas, las que vemos con la misma evidencia que el cogito, sí corresponden a la realidad. Y adiós al genio maligno. Ya puede confiar en su razón si la usa bien. Exacto. Queda desactivada la duda hiperbólica. La fuente menciona rápido otro argumento sobre Dios, el ontológico. ¿Cómo va ese? El ontológico, en la versión de Descartes que describe el texto, es más como una intuición directa. A ver. Dice, así como no puedes pensar en un triángulo sin que sus ángulos sumen 180 grados, Ajá. tampoco puedes pensar en Dios, el ser con todas las perfecciones, sin incluir la perfección de la existencia. O sea, existir es parte de la esencia de ser perfecto. Negar que Dios existe sería contradictorio. Es como evidente por sí mismo para él. Algo así. Una intuición clara y distinta, más que una demostración larga. Vale. Entonces, tiene el yo pienso, tiene a Dios como garantía. ¿Cómo ve ahora el mundo físico? Aquí viene el famoso dualismo, ¿no? Correcto. El texto habla de esa distinción radical entre dos tipos de sustancias creadas. La res cogitans, la sustancia pensante, el alma, que no tiene extensión, es indivisible, libre. La mente. Y la res extensa, la sustancia extensa, la materia, cuya esencia es la extensión, largo, ancho, profundo. Es divisible, medible, sujeta a leyes mecánicas. El cuerpo y el mundo material. Exacto. El alma humana es res cogitans. Todo lo demás, el universo físico, cuerpos, animales, es res extensa. Y esta visión de la materia como pura extensión define su física, ¿cierto? Totalmente. La física cartesiana que describe la fuente es mecanicista pura. El universo es una gran máquina. Sin magias ni fuerzas ocultas. Nada. Todo se explica por tamaño, figura y movimiento de las partes de la materia. Barre con las formas sustanciales y cualidades ocultas de la escolástica. ¿Y los colores, olores, sonidos? Son cualidades secundarias subjetivas. Cómo afectan nuestros sentidos los movimientos de la materia, pero no están en las cosas mismas. Lo único real y objetivo es la extensión y el movimiento. ¿Y quién mueve todo? Dios es la causa primera del movimiento. Y Descartes dice, menciona el texto, que la cantidad total de movimiento se conserva. La ley de inercia es clave aquí. Aunque luego Leibniz lo matizó, ¿no? Sí, como apunta la fuente, Leibniz diría que se conserva la fuerza viva, la energía, no solo la cantidad de movimiento, pero la idea de conservación y la inercia son cartesianas. ¿Y esta visión de máquina la aplica también a los seres vivos?
Sí, y de forma muy radical. El texto explica su famosa teoría de los animales máquina. Uf, polémica. Mucho. Para Descartes, los animales son solo autómatas complejos, máquinas hechas por Dios. Sus comportamientos se explican por mecanismos, sin necesidad de pensar que tienen alma o conciencia. ¿Y el cuerpo humano? También es una máquina, sujeta a las mismas leyes. Pero si los animales son máquinas, ¿cómo explica que parezcan sentir, aprender? Suena raro. Es la objeción clásica, claro. Él se basaba mucho en que no tienen lenguaje flexible como nosotros, ni actúan de forma creativa fuera de sus instintos o hábitos. Decía que un loro repite pero no entiende. Exacto. Para él, la complejidad no prueba pensamiento, solo un buen diseño mecánico divino. La diferencia con el humano, que sí tiene alma pensante, era total, no de grado. Entiendo su lógica, aunque siga chocando. Y en nosotros tenemos la máquina del cuerpo y el alma pensante. El texto dice que están íntimamente unidas. Pero si son tan distintas, ¿cómo interactúan? El gran problema. Exacto. Es el punto débil de su sistema, y el texto lo señala. Cómo lo mental afecta lo físico y viceversa. ¿Qué propuso él? Intentó resolverlo en las pasiones del alma. Propuso que la interacción ocurre en la glándula pineal, en el cerebro. La pineal. ¿Por qué esa? Porque creía que era la única parte del cerebro que no estaba duplicada, que era única. Pensaba que los movimientos del cuerpo, espíritus animales en la sangre, llegaban ahí, afectaban la glándula, y ésta al alma, produciendo las pasiones. ¿Y qué son las pasiones para él? Son percepciones o sentimientos en el alma, causados por el cuerpo. Son estados mentales, pero de origen corporal. La fuente lista las 6 básicas: admiración, sorpresa, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Todas las demás derivan de estas. Intenta explicarlo, pero separar tanto mente y cuerpo no dejó más preguntas que respuestas. Definitivamente planteó retos enormes para la filosofía que vino después. Spinoza, Leibniz, buscaron otras soluciones. Pero, aun con sus problemas, esta distinción fue súper influyente. ¿Por qué? Porque permitió estudiar el mundo físico, incluido el cuerpo, de forma mecanicista, científica, sin meter almas por todos lados. Abrió la puerta a la ciencia moderna. Y por otro lado, puso a la conciencia, al sujeto, en el centro de la filosofía. Hablemos de sus últimos años. El texto dice que pasó como 20 años en Holanda buscando tranquilidad para escribir. Sí, retirado. Allí publicó casi todo lo importante: discurso, meditaciones, principios, pasiones. Pero no fue tan tranquilo, ¿verdad? Hubo polémicas. No, para nada. La fuente menciona el lío en Utrecht con Boetius, un teólogo que lo acusó de ateo. Hasta tuvo que intervenir el embajador francés. Sus ideas eran demasiado nuevas, generaban resistencia. Y luego al final comete un error, ¿no? Irse a Suecia. Pues parece que sí. En 1649 acepta la invitación de la reina Cristina de Suecia. Se va a Estocolmo. Muy interesada en su filosofía, dicen. Sí, pero el ambiente de la corte y, sobre todo, clases de filosofía a las 5 de la mañana en pleno invierno sueco, Fatal para él. terrible. El texto sugiere que su delicada constitución, acostumbrada a otro ritmo y clima, no aguantó. Le dio neumonía y murió en Estocolmo en febrero de 1650. Tenía solo 53 años. Qué final tan irónico. Y mi muerto lo dejaron en paz, ¿eh? El texto cuenta algo de sus restos y sus libros. Sí, es increíble el miedo que daban sus ideas. Cuando trajeron sus restos a París, prohibieron el elogio fúnebre a última hora. No me digas. Y luego, sus libros al índice de libros prohibidos por la Iglesia. Y lo más irónico, los jesuitas, sus maestros, se volvieron en su contra y presionaron para que no se enseñara su filosofía. Pero a pesar de todo, su influencia fue brutal. Imparable. La fuente lo reafirma. Es el inaugurador de la filosofía moderna. Ese giro al sujeto, al idealismo, cambió todo. Su método, su mecanicismo, claves para la ciencia. Y hasta en cómo hablamos, ¿no? Duda metódica, cogito, dualismo. Exacto. El texto retoma la idea. El cartesianismo es el pórtico de la filosofía moderna. Marcó la agenda.
Que Spinoza intentara exponer su filosofía more geométrico a lo matemático lo dice todo. Bueno, recapitulando rápido, vimos cómo Descartes, ante la crisis de su época, busca una certeza radical. Ajá. La encuentra en su método, en la razón clara y distinta, llegando al pienso, luego existo. La base. Desde ahí reconstruye con Dios como garante, establece su dualismo mente-cuerpo y una física mecanicista. Y el texto nos recordó algo clave. Entender ese contexto de crisis para ver que su meta no era solo teórica. Era vital. Sí, buscaba un saber útil para la vida, para ser dueños y poseedores de la naturaleza. Su teoría viene de una necesidad histórica. Y nos deja pensando, esa búsqueda de un fundamento sólido ante la duda, ¿qué nos dice hoy? Buena pregunta. En nuestra era de tanta información, desinformación, opiniones, ¿qué método, qué fundamento necesitamos? O quizá la pregunta es, ¿qué tan viva sigue esa actitud cartesiana? Esa duda metódica, esa autorreflexión crítica. ¿Qué tan necesaria es hoy para navegar este mundo tan complejo? Ahí queda la reflexión.